Betelgeuse, que es una estrella que está en Orión, que seguro que todo el mundo lo ha oído hablar o lo ha visto o lo que sea, la constelación de Orión. Una de las estrellas es una gigante roja. Hay otra, una supergigante roja. Curiosamente, en esa misma constelación hay una estrella que es una supergigante azul, que es Rigel, que sí, que es una etapa anterior a la gigante roja, pero también que brilla muchísimo. Entonces tú, desde aquí, ves que la estrella es de otro color. O sea, tú, si miras Orión, si ves lo que podría ser la cabecita, ahora luego lo vamos a ver cuando veamos las constelaciones, pues si te fijas vas a ver que es como rojizo. En cambio hay otras, por ejemplo, Sirio, que es como es la más brillante de todo el cielo, es azulado. Entonces, aunque claro, es un puntito y es difícil a lo mejor percibir los colores, sí que es verdad que se nota la diferencia de colores entre estrellas. ¿Vale? Luego, de todas maneras, todo esto no es un tío ahí mirando, pues eso yo creo que es más rojo, yo creo que es más azul. Esto es con una máquina que dice, venga, el espectro es este, entonces esto es no sé qué. ¿Vale? Y hay un programa ahora en el celular, ¿no? Sí, es verdad. Sí, con los celulares, con los smartphones. Dime. Yo tengo varias dudas. La vitamina D, por ejemplo, se activa por los rayos solares, ¿no? Sí. Listo. La primera inquietud es, en esa cantidad de transformaciones o de reacciones que ocurren en el Sol, ¿es posible que haya elementos que lleguen a nosotros sí. por los rayos? No, por los rayos no. Eso es exactamente lo que iba a decir ahora. Va por ahí. Voy a contestarte y ya me haces tu siguiente pregunta, ¿vale? Vale, hemos dicho que el proceso es más o menos lo mismo, gigante roja, en este caso super gigante roja porque es enorme. Y cuando empieza la contracción, ¿vale? O bueno, esas super gigantes rojas son más inestables. Entonces llega un momento en el que de repente, ¡pum!, estallan, ¿vale? Ese estallido brutal es lo que se conoce como supernova. Una supernova que tiene un brillo de no sé cuántas galaxias, no sé qué, no sé, o sea, una estrella de repente tiene el brillo de toda la galaxia, ¿sabes? Que se han registrado varias a lo largo de la historia y que, bueno, pues que al principio decían, ¿eso qué es? Es una estrella nueva, de eso de ahí viene de supernova. Y todo esto, pues en ese proceso de la supernova pasan dos cosas súper importantes. Una, para empezar, todo el material que hemos dicho que estaba en la estrella, que hemos dicho que puede ser primero es hidrógeno, pero luego es helio, oxígeno también, calcio, bueno, o sea, calcio no, carbono, todo esto, hasta el hierro, que yo decía que hasta el hierro, todo eso se expande por el universo. Entonces, si nosotros tenemos algo, o sea, si tenemos los materiales que tenemos aquí, es precisamente porque se han dado supernovas y nebulosas planetarias. Ese estallido es lo que hace que el material que había dentro de la estrella, que se ha ido creando con todos los procesos de fusión que solo se pueden dar en las estrellas, salgan para fuera de las estrellas. Eso lo hace la supernova, pero es que además la supernova, como es un estallido muy grande, también es lo que yo al principio decía, bueno, hay veces que hay algunas perturbaciones que pueden hacer que las estrellas empiecen, o que los átomos de hidrógeno y todo esto empiecen a juntarse y tal. Pues las supernovas suelen ser ese tipo de elemento que perturba una nebulosa para que se empiece a formar una estrella. Entonces, de esta manera, la muerte de una estrella da lugar a la vida en estrellas y en otros planetas, ¿vale? Pero hay algo más después de la supernova, pero ahora vamos a eso. Dime... La segunda pregunta, ok. Habías dicho que llega un proceso, yo tenía entendido, empieza con el hidrógeno, ¿no? Sí. Y empiezan a transformarse los elementos hasta llegar al hierro. Sí. En este momento, bueno, eso ¿es posible que se acabe el ciclo de la estrella y que ahí termine, por ejemplo, el Sol ya pudo haber llegado al hierro o sigue? No. Una cosa, ahí no podéis encender ese ventilador que se estáis muriendo de calor por ahí. Solo veo... Pues a ver... no. Una estrella pasa el 90% de su vida cogiendo hidrógeno y transformándolo en helio. El 90%. Eso es lo que se llama la secuencia principal. Bueno, eso es lo que hace la estrella en general. Todas las estrellas pasan por esa secuencia principal, y por esa etapa en la que solo fusionan hidrógeno en helio,
Y se tiran ahí la mayoría de su vida haciendo eso. Luego, digamos, en las últimas etapas es cuando dicen, oye, pero podemos fusionar esto también, y entonces fusionan y fusionan y fusionan y lo que sea, y crean los otros elementos. Pero en general, eso. Lo de crear más elementos que el helio, se da para estrellas mayores, bastante más mayores que el Sol, de unas 9, a partir de 9 veces el tamaño del Sol. ¿Vale? Entonces nuestro Sol no va a transformar nada más que hidrógeno en helio. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, al hierro solo llegarían estrellas supermasivas, muy masivas. El hierro que hay aquí viene de una estrella muy masiva, que estalló y pues repartió el hierro pues por el universo. ¿Vale? Entonces, es cierto que dentro de los agujeros negros pueden haber millones de galaxias. Ahora vamos para allá. Ahora ya me acuerdo de los agujeros negros. ¿Vale? O sea, de todas maneras, la explicación que yo os voy a dar a un agujero negro, bueno, ahora lo vemos. ¿Tú tenías alguna pregunta más? No, eso es todo. Vale. Gracias. ¿Carlos? Una pregunta. Dime. Los meteoritos que caen a la Tierra, que a veces son más grandes, más pequeños, ¿eso cómo se crean? ¿Cuál es el procedimiento? Pues los meteoritos, bueno, claro, en esta nebulosa planetaria... ¿Son parte de la estrella? Sí, son fragmentos que se han vuelto rocosos y tal, y entonces han quedado por ahí. Los planetas son fragmentos rocosos que sí que se han ido uniendo por acreción. Acreción es lo que yo decía que pasaba antes, sí, es atracción gravitatoria. Yo, como tengo mucha masa, pues voy atrayendo a la gente y me lo pego. ¿Vale? Dime. Hay una pregunta, que con esta, o sea, que el hierro de acá fue producto del deshielo, que llegó aquí, no se fusionó nunca el hierro, ¿no? Con el proceso de creación de la Tierra no se dio algo parecido. No. O sea que, en la Tierra no se puede fusionar nada, porque la Tierra está fría, Ajá. que sí, está fría. Es verdad que el núcleo de la Tierra está a una cierta temperatura, que nos moriríamos todos si estuviéramos ahí, pero no se alcanza para nada a una temperatura parecida. No, la fusión solo se da en las estrellas. Incluso ahora en la Tierra se está intentando hacer como un mecanismo para fusionar, todo un complejo, un científico, no sé qué, para conseguir la fusión, porque es verdad que la fusión da mucha energía. O sea, para que os hagáis una idea, 1 gramo de uranio enriquecido, que es uranio 235, que es el enriquecido, da la misma energía por fisión. Sí, el uranio es fisión, es lo que se separa, no es eso exactamente. Es una reacción nuclear, pero de fisión. Da la misma energía que 2,5 toneladas de carbón. De carbón cuando se quema. Claro, pues de ahí viene bueno, pues entonces, ¿qué es mejor? ¿Energía nuclear o energía no sé qué? Porque la energía nuclear es verdad que es o que da residuos, pero es verdad que también te da mucha energía, sí, pero bueno, entonces ahí está un poco eso por fisión. Por fusión sí, cuando tú fusionas 2 helios en hidrógeno, ganas 7 veces más. O sea, es 7 veces más energético. Entonces, en la Tierra no se da fusión para nada, salvo en el ITER, que es este complejo que se está creando para intentar esa fusión, porque es mucho. ¿Cómo? ¿Eso es en Francia? En Francia, sí. Sí. Para que os hagáis una idea, ¿por qué es tan difícil fusionar? Para fusionar tú lo que tienes que hacer es coger 2 átomos y pegarlos mucho. Pero claro, dice un momento, si los átomos, yo sé que un átomo tiene electrones alrededor, y los electrones se repelen entre sí. Entonces tienes que atraerlos mucho más para que los núcleos se toquen, ¿vale? Más allá del átomo, se toquen los núcleos y entonces se queden unidos, ¿vale? Es como, para que os hagáis una idea. Muy buena. Sí. Sentaos aquí si queréis. No te preocupes. Estamos ya terminando la parte de astrofísica, pero bueno, es interesante esto. Para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea, el núcleo, o sea, es como si, imaginaos que yo me pongo un muelle y me ato a la pared con el muelle. Entonces, si yo voy hasta esa pared me cuesta, pero si yo voy a la pared, imaginaos que hay una argolla ahí y me quedo enganchado a la pared y el muelle tampoco es muy fuerte y yo soy muy fuerte, pues lo soy, como podéis ver, pues si me quedo atado a la pared, claro, aunque haya una cosa que me tire para allá, yo ya me quedo en la pared. Pues
eso es un poco lo que pasa. Al principio se repelen, pero porque los electrones no se quieren entre sí, pero una vez que los núcleos se pegan, ya se quedan fusionados y eso libera energía. Pero claro, para conseguir que se toquen los núcleos, se pasa mucha energía. Entonces, para que os hagáis una idea, de la misma manera que en una pistola la pólvora es como el detonante para que estalle y la bala sale, para fusionar hidrógeno haría falta un detonante que fuera, por ejemplo, en cuestiones de bombas, una bomba nuclear, que es fisión, ¿vale? Por fisión ya hemos dicho que fusión en principio no se da de la Tierra, por fisión. Si quisiéramos hacer una bomba por fusión de hidrógeno, el detonante de esa bomba tendría que ser una bomba nuclear. ¿Sabes? No sé si habéis entendido un poco, pero digamos que la pólvora de la pistola tendría que ser una bomba nuclear. O sea, es decir, que es difícil. Luego es verdad que sale rentable, pero bueno, que hay que evaluar un poco eso. César, dime. ¿Alguien me había preguntado? Ah, Ya, ¿sí? era lo que iba a preguntar. Vale. Bueno, nos hemos quedado en el punto más interesante para los nuevos. Estrella muy masiva. Esto es una etapa que pasa en la estrella muy masiva. Claro, esto ya tampoco te lo puedo explicar. Pero digamos que las reacciones nucleares que se dan en la estrella se van a la superficie. Porque el núcleo de la estrella, que es donde se dan las reacciones nucleares, está ocupado por cosas que ya no hay energía suficiente como para fusionarlas. Entonces las reacciones nucleares se dan fuera. Al darse fuera, y las reacciones nucleares son lo que hacen que la estrella tienda a expandirse, la estrella se expande mucho, ¿vale? Y llega a lo que se llama, gigante roja. La estrella no es muy grande en origen, supergigante roja, y la estrella sí es muy grande en origen. ¿Cuál es el siguiente paso? Esta estrella es inestable, en cierto momento estalla y es una supernova. Esta supernova, la importancia que tiene es, uno, que esparce todo el material que se ha quedado en la estrella, pues la estrella se ha ido creando un material por fusión, lo esparce por todo el universo y además perturba un poco el universo y hace que se puedan dar nuevas estrellas, porque hay nebulosas que de repente se empiezan a unir y generan estrellas. Vale, estalla, y ahora ya es donde nos hemos quedado nosotros. Estalla la estrella y de repente, pero empieza el colapso que hablamos antes. En la enana blanca yo dije que el colapso tenía una repulsión electrónica por el principio de exclusión de Pauli. Bueno, en este caso hay tanta masa en la estrella que ese principio digamos que no funciona. ¿Por qué? Porque lo que hace es que coge los electrones, coge los núcleos, los protones y los funde y crea neutrones. Entonces, con los neutrones ya no se ha dado el principio de exclusión de Pauli. Pero claro, eso se carga la estructura del átomo, porque pachurra los protones contra los electrones y se crean neutrones. Se llama neutralización de la materia, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo no sé si lo sabéis, pero el núcleo, habréis oído alguna vez quizá que los átomos están prácticamente vacíos. ¿Por qué? Porque el núcleo es súper pequeñito en comparación con el radio del átomo. El radio del átomo, que lo fija, pues por donde está dando vueltas el electrón. En ese sentido sería como un balón de fútbol, como una perla, decía un profesor mío, dentro de un campo de fútbol, ¿vale? El núcleo sería la perla y el campo de fútbol sería el resto. Pero claro, el campo sería más bien como si alguien estuviera dando vueltas alrededor del campo de fútbol, ¿vale? Que sería como el electrón. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que dice, tú, el que está dando vueltas, vente para acá, y lo mete dentro de la perla, y ahora son solo perlas juntas. Claro, el tamaño se reduce muchísimo. Al reducirse el tamaño mucho, lo que pasa es que la densidad aumenta brutalmente. De hecho, una estrella de neutrones, una estrella formada de neutrones, que se llama estrella de neutrones, es el cuerpo más denso del universo, ¿vale? El Sol, si fuera una estrella de neutrones, tendría 16 kilómetros de radio, o sea, súper pequeño. Muy bien, en esas estrellas de neutrones tienen un campo magnético muy potente, que es esto de aquí, ¿vale?
Y entonces, tú dices, bueno, todo eso está muy bien, pero ¿y eso cómo se sabe? Bueno, pues en la década de los 60, que es cuando se postuló un poco esto, también se descubrieron unas lucecitas que periódicamente como que alumbraban la Tierra, ¿no? Como tú decías, pero eso es una estrella que titila con una periodicidad que era súper precisa, siempre la misma. Los que lo descubrieron dijeron, lo llamaron la linternita del hombre verde, diciendo, y a lo mejor son extraterrestres que están intentando, todos me llamaron linternita del hombre verde, pero luego ya empezaron a investigar, resultó que eso eran estrellas de neutrones, que las estrellas de neutrones van girando, todas las estrellas van girando, ¿vale? Lo que pasa es que estas, digamos que tienen un chorro de luz, no es luz exactamente, pero bueno, son ondas electromagnéticas. ¿Qué pasa si esta estrella, por ejemplo, tiene este efecto ascendente? Pues todo lo que esté aquí, o todo lo que está aquí, cada vez que gire, va a haber como... eso se llama efecto faro. Es como un faro, cada vez que da una vuelta, tú ves, hay un momento en el que lo ves, pues pasaría lo mismo. ¿Vale? Estas serían las linternitas de hombre verde que se descubrieron y dijo, venga, vale, esto es la explicación de las estrellas de neutrones. Y eso se llama pulsar. Esas detecciones, y eso incluso, bueno, esto de todas maneras, si alguien quiere más información, ya se la doy luego, porque esto me puedo tirar mucho tiempo hablando. Vale, ese sería el caso de la estrella de neutrón. En un caso en el que la estrella tiene mucha masa, pero digamos que la estructura del neutrón pues lo mantiene. Pero ¿qué pasa si tiene más masa? Dice, no, pero más. Me imagino que tiene 1000 veces más, 1 millón de veces más masa. Bueno, pues hay un momento en el que si la masa es brutalmente enorme, ni siquiera la estructura del neutrón puede contener ese colapso y ¡pum!, colapsa todo a un punto. Cuando colapsa todo a un punto, la densidad, claro, el volumen es cero o tiende a cero, la densidad tiende a infinito, la gravedad en la superficie tiende a infinito también, y es lo que tenemos, ahí es cuando tenemos un agujero negro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace el agujero negro? El agujero negro, físicamente, para que lo podamos entender, es simplemente, imagínate, una canica muy pesada. O sea, extraordinariamente pesada, con una gravedad muy grande. Tan grande la gravedad, que no permite que la luz escape de... O sea, puede que... Alguien me preguntaba si podía haber galaxias o lo que sea. Lo que hay dentro de un agujero negro, claro, no es una cosa que sea fácil de saber y ni siquiera de entender, porque luego hay distintas descripciones de los agujeros negros, ¿vale? Yo no voy a entrar a una que sea esta porque eso sería una locura. Por ejemplo, si alguien ya tiene interés, pues luego lo podemos hablar, o puede investigar la relatividad general de Einstein. Trata un poco ese tema, de cómo, pero porque lo trata en función de la distorsión que genera en los campos. Bueno, eso sí que es más complicado. Pero bueno, hoy vamos a quedarnos en que un agujero negro es una especie de canica que tiene muchísima gravedad y que no deja escapar nada, ¿vale? Y bueno, y que es negro porque no deja escapar la luz. Sí se ha hablado de que puede haber agujeros negros en centros de galaxias o en centros o incluso galaxias que se mueven alrededor de una cosa que llaman el gran atractor, que podría ser un super agujero negro. Bueno, ¿vale? De todas maneras, esto es una cosa que todavía se está investigando. Bueno, todo esto en realidad. Tampoco se sabe mucho más acerca de las supernovas. Pero bueno, son cosas que se están investigando, ¿vale? Pero bueno, al final, un agujero negro es como si coges una estrella enorme y la conviertes en un puntito, ¿vale? Y eso es un poco... Bueno, esto es un poco lo que yo quería contar de astrofísica, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda más de todo esto? He escuchado un término que se llama cúmulo de estrellas, como lo veo ahí. Los cúmulos... No, porque los cúmulos de estrellas son... o sea, aquí me falla un poco la nomenclatura. Sé que por ejemplo hay cúmulos de galaxias, ¿sabes? Entonces, yo me quedo en galaxias, pero luego hay una cosa que se llama el grupo local, que es un conjunto de galaxias. La galaxia más cercana, por ejemplo, se llama Andrómeda. Bueno, no es la más cercana, exactamente, pero la galaxia importante más cercana se llama Andrómeda.
Sí, en el futuro, no sé qué, se supone que nos acabaremos chocando, entre comillas, con ella. Nadie se va a chocar porque pasaríamos así como que no nos tocaríamos, pero bueno, que sí, que acabarían colisionando. De hecho, de la galaxia Andrómeda, ahora precisamente la vamos a hablar. No es exactamente la más cercana, porque la más cercana me parece que se llaman nubes de Magallanes, pero sí es dentro del grupo local, este que digo que son un montón de galaxias, es la más importante. Hay tres, la nuestra, la Vía Láctea, la Andrómeda, yo creo que me parece que se llama el Triángulo, pero es la más importante, Andrómeda, y luego la nuestra. Y es la que tenemos bastante cerca, ¿vale? Ahora veremos porque Andrómeda se puede ver desde aquí, con unos prismáticos, o con un telescopio medio que, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Dime. No, hace unos años no había aquí peligro de la creación de un agujero negro. Sí, eso no tiene nada que ver con esto, eso es por otra cosa totalmente diferente. Se creó, de la misma forma que digo que se quiere crear el ITER para hacer fusión nuclear y no sé cuánto, se ha creado un acelerador de partículas, bueno, no se ha creado, se ha mejorado un acelerador de partículas que se llama CERN, pues ahora se llama LHC, que es la Large Hadron Collider, que es gran colisionador de hadrones. Hadrones son un tipo de partículas. Eso luego si quieres te lo explico Sí. aparte, porque si no esto... Sí, claro. Pero, entonces, se postuló la posibilidad de que al colisionar partículas se existían como mini agujeros negros, precisamente por la concentración de masa en un punto. Bueno, de todas maneras eso son cosas que se dicen, luego también se desmienten. No sé, ¿sabes? Tampoco yo te puedo decir mucho sobre eso, ¿vale? Y lo que llaman agujeros de gusano. Agujeros de gusano, sí, eso es una cosa que yo me quería haber mirado justo antes de venir porque es una cosa que no tengo muy clara, porque esto es lo que te digo de que ya entraría quizá en la parte de la teoría de la relatividad general de Einstein, que dice que la gravedad modifica los campos de una manera, no sé qué es cuánto. Según esa teoría, los campos son como una sábana en la que tú echas una canica y entonces la canica pues hace que la sábana se ponga así. Si echas un balón, pues la sábana se pone así más. Si echas una bala de cañón, pues más. Entonces, digamos que es una interpretación de cómo, no de que yo tengo masa y te atraigo a ti, sino que yo tengo masa y entonces modifico el campo que está a mi alrededor y tú por tener masa también lo sufres y entonces te caes aquí y no sé qué es. En ese sentido, un agujero negro, si hemos dicho que una canica hace una pequeña perturbación y una bala de cañón, no sé qué tal, un agujero negro sería tan pesado que haría una perturbación que rompería la sábana. Entonces, claro, la rompe y eso a dónde te lleva. Es un agujero que, ¿sabes? O porque ni siquiera es una cosa que tú la rompe o, digamos, si imagínate que esto sí haría un pozo que a ver a dónde da, ¿no? Entonces, por lo que yo sé, los agujeros de gusano me parece que son más especulaciones y tal, pues, por ejemplo, la ciencia ficción utiliza muchos agujeros de gusano. Y bueno, te vas por ahí y apareces en el mundo de Yuppie o apareces donde sea. O sea que... Entonces, claro, eso para mí ahora mismo es más, me tendré que informar también un poco mejor, pero para mí de momento es más algo que pertenece a la ciencia ficción que a la realidad, aunque también te digo que esto pertenece a la realidad, pero tampoco se sabe mucho. Entonces, claro, como no se sabe mucho, da mucho pie a la especulación y a cosas de este tipo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Venga. ¿Y las estrellas fugaces? Las estrellas fugaces, buena pregunta. En realidad no son estrellas, son meteoritos, son fragmentos que atraviesan la atmósfera y al atravesar la atmósfera y al entrar en contacto con la atmósfera, como aquí pasan de estar al vacío a estar en contacto con muchas partículas y demás, empiezan a arder, ¿vale? Aumenta mucho la temperatura y tú lo que ves es, una estrella fugaz es un fragmento de un asteroide o lo que sea que ha entrado en la atmósfera y se ha calentado. ¿Sabes? De hecho, generalmente no llega al suelo. Se ven muchas estrellas fugaces, pero no se dan muchos casos de... Me cayó un meteorito.
y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces es eso. Me parece que, está claro, por la órbita de la Tierra hay una zona en la que hay más fragmentos de asteroides y no sé qué, y entonces esa es una que pasamos hace un mes más o menos, en la que hay pues el 10 de agosto o por ahí más o menos, hay una lluvia de estrellas todos los años. ¿Por qué? Porque la Tierra, al recorrido de su órbita, pasa por una zona que está muy sucia, por así decirlo, que tiene muchos fragmentos, entonces se los come todos. Y son los fragmentos que tú ves. ¿Más preguntas? Bueno, vale. Si se os ocurre alguna, me decís. Vale, con esto... bueno, las conclusiones. Bueno, las conclusiones son que las estrellas es donde se crean los elementos. Una cosa que nadie me ha preguntado, pero que me parece importante. Yo digo que se crean los elementos hasta el 10. Dice, bueno, pero ¿y qué pasa con el resto de elementos? El resto de elementos se crean, pero no por fusión en una estrella, sino por desintegraciones nucleares, ¿vale? Por ejemplo, por desintegraciones nucleares. Las cosas que son radiactivas porque se van desintegrando y van dando lugar a otro elemento si eso se desintegra y da lugar a otro elemento, bueno, pues esas desintegraciones son las que van generando otros tipos de elementos, ¿vale? Que no son los que se dan en las estrellas. De todas maneras, si alguien quiere saber un poquito más, me lo dice luego y le explico más en profundidad, ¿vale? Las supernovas son las que se esparcen los elementos por todos sitios y los que dan lugar a los que pueden dar pie a otras nuevas estrellas. Por tanto, las supernovas son muy importantes para nosotros. O sea, las estrellas lo son, pero si no hubiera supernovas, todo se quedaría en las estrellas y nada saldría fuera. Entonces no sería igual que lo que se hiciera en una estrella. Y luego, enanas blancas, agujeros negros y estrellas de neutrones en realidad son los cadáveres, por así decirlo, de otras estrellas. En función de lo grande que sea la estrella, el cadáver que dejará pues será de una manera o será de otra. ¿Vale? Son remanentes. Muy bien, ya terminó la parte así que era un poco más abstracta, más tediosa, quizás más dura. Ahora os voy a hablar un poco de las constelaciones, os voy a hablar también del horóscopo y bueno, ya lo veréis. Lo primero que os voy a decir, ¿creéis que se ven todas las estrellas desde todos los países del mundo? No. Y otra pregunta, ¿creéis vosotros que hay alguna estrella que no veis? ¿Vosotros? ¿Como colombianos? ¿Y yo como español? Bueno, yo qué sé, no sé qué se ve en España. Vale. Para explicar un poco esto, vamos a entender qué es lo que... O sea, los movimientos o sea, el único movimiento que vamos a tratar ahora mismo de la Tierra es el de rotación. Vale, la Tierra está rotando, ¿qué pasa? Que si tú miras, como tú estás rotando, pues al final irás viendo todo el cielo, ¿no? Bueno, en una noche verás la mitad del cielo. La Tierra está rotando respecto a un eje y ese eje señala a la estrella polar, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en el norte, ¿vale? Y miras para arriba, ves la estrella polar, ¿vale? Y ves que todo gira alrededor. Esta foto es una foto tomada enfocando a la estrella polar y con mucha... o sea, pues durante mucho tiempo. Sí, algo así, no sé, no, tanto no, es una noche, ¿sabes? Pero mucha exposición. Claro, un año no, porque ten en cuenta que esto se habría hecho de día, de noche, de día, no, esto es durante una noche, ¿vale? Pero entonces, digamos que estaríamos mirando para allá y ver qué es lo que pasa durante esa noche. Claro, lo que pasa durante esa noche es que todas las estrellas están dando vueltas alrededor de este eje, ¿no? Entonces, esto es importante que todos lo veamos claro porque va a ser la base de todo lo demás. O sea, si alguien no lo ve claro, que me parecería normal que lo diga, ¿vale? De, oye, mira, yo esto no lo entiendo muy bien, ¿vale? Pero lo entendemos todos más o menos. Las estrellas giran alrededor de qué? Giran alrededor del eje de... O sea, no es que giran las estrellas, es que... Si yo imagínate, giro alrededor de un eje que me atraviesa de arriba abajo, ¿sabes? Pues entonces yo veré que todo gira, ¿sabes? A ver, si yo imagínate que en vez de estar así, me tumbo y doy vueltas como una croqueta, pues entonces todo girará de otra manera, ¿vale? Nosotros es como si estuviéramos tumbados en esa dirección, ¿vale? Sí, claro, y entonces todo lo que vemos nosotros da vueltas alrededor de eso.
De la misma forma que todo lo que yo veo daría vueltas si yo miro hacia arriba y digo, pues si miro hacia arriba y fijo un punto justo encima mío y me pongo a dar vueltas, será como si todo diera vueltas alrededor de ese punto. ¿Lo entiendes? ¿Seguro? Es que no es fácil de entender, así de primera. ¿Vale? ¿Todo el mundo lo entiende? Más o menos, ¿no? Vale. Todo da vueltas alrededor. Entonces, si os fijáis, ¿qué pasa con esta estrella? Con las estrellas que están aquí, por ejemplo. En esta latitud se ven siempre, ¿no? Todas las estrellas que estén de aquí para allá, siempre que miremos al cielo por la noche las vamos a ver. Porque pertenecen a esta latitud. O sea, porque nunca se van a esconder debajo de esto. Imaginaos que yo voy al polo norte. Y estoy en el polo norte y miro y tengo justo la estrella polar ahí arriba. ¿Qué es lo que va a pasar durante la noche? Pues que todas las estrellas van a ser así, pero ninguna se va a ocultar en el horizonte. Pues todas dan vueltas así. ¿No? Sería como esto, como si esta imagen estuviera aquí arriba y todas darían vueltas así. ¿Lo entendemos? Sí. Pero no es que den vuelta, es que damos vuelta nosotros. Bueno, claro, las estrellas no se mueven, los que nos movemos, o sea, digamos vueltas aparentemente, somos nosotros los que estamos girando y nos parece que todo se mueve. ¿Vale? ¿Qué pasaría en el Ecuador? Ahora necesito otro valiente. Hemos dicho ya qué es lo que pasaría en el hemisferio norte, en el polo norte mirando hacia arriba. ¿Qué pasaría en el Ecuador? Venga, los del fondo, que parece que tienen más ideas. ¿Alguna sugerencia? Se vería lateralmente. Exactamente. ¿Tú cómo te llamas? Manuel. Manuel, pues efectivamente. Se vería como lateralmente. Es decir, si yo voy hacia el norte, ¿vale? Imagínate, esto que irá haciendo, efectivamente, va subiendo, subiendo, subiendo. Y se queda así y todo daría vueltas, entre comillas, así. Si voy hacia el Ecuador, ¿vale? Pues imagínate, en vez de ir hacia allá, voy para allá, esto, irá bajando, hasta que de repente se queda ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasará? Pues ahí pasará, para empezar, que me costará ver la estrella polar. ¿Vale? En el Ecuador no se puede ver la estrella polar, o cuesta mucho. ¿Vale? Por otro lado, no habrá ninguna estrella. Las estrellas que yo digo que nos ocultan y que podemos ver en cualquier momento se llaman estrellas circumpolares, porque están alrededor, o sea, están dentro de un círculo alrededor de la polar, ¿sabes? Cuyo centro es la polar. En el polo norte, todas las estrellas serán circumpolares, pues ninguna se pondrá ¿sabes? Se ocultará. En cambio, en el Ecuador, ¿cuántas estrellas habrá circumpolares? Ninguna. No habrá estrellas circumpolares. ¿Por qué? Porque efectivamente todas se van a ocultar. Pero dice, bueno, pues entonces vaya rollo vivir en el Ecuador, porque hay estrellas que no ves. Pero... ¿Te vas? Venga, vale. Oye, gracias por venir, Gracias por venir. En el Ecuador, no hay estrellas circumpolares, pero se da otro caso. ¿Qué pasa en el polo norte? En el polo norte tú ves siempre las mismas estrellas dando vueltas. Pero entonces no se ven las estrellas del hemisferio sur, ¿no? Porque si están todas dando vueltas, siempre son las mismas, no cambian. En cambio, en el polo, o sea, si tú fueras al polo sur, pasaría lo mismo. Habría estrellas que son siempre las mismas dando vueltas. ¿Qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador no hay estrellas circumpolares, pero en el Ecuador se pueden ver todas las estrellas. De hecho, vosotros, que estáis como a 4 grados de norte de latitud, veis todas las estrellas del universo. Nosotros, por ejemplo, que en España, que estamos como a 45 grados, 40 o así, no, solo podemos ver, hay unas cuantas que vemos siempre, sí tenemos nosotros unas cuantas estrellas que son circumpolares, pero hay otras que no vemos. Por ejemplo, nosotros las del hemisferio sur no las vemos en general, no vemos la Cruz del Sur, por ejemplo, que es una de las estrellas, constelaciones que hay aquí. Entonces, conclusiones, para pasar ya a lo siguiente. En el polo norte todas las estrellas son circumpolares. En el Ecuador ninguna estrella es circumpolar, pero se puede ver todo. Se pueden ver las de ambos hemisferios. Luego, cada país será algo en función de su latitud, ¿vale? De su latitud en
no depende de si yo estoy aquí o tú estás allí, sino de la altitud en la que estemos. ¿Vale? Esto dependerá. Es lo que digo, España tiene unas cuantas estrellas circumpolares por la altitud que tiene, pero no puede verlas en el hemisferio sur. Ustedes pueden verlas en el hemisferio sur también. Y podemos determinar nuestra latitud, pues, por ejemplo, aquí, ¿cuál va a ser mi latitud? Pues la distancia que hay aquí, esto en grados, es la latitud a la que estoy en este momento. ¿Por qué? Porque si esto estuviera aquí, la latitud sería 0, habría 0 grados respecto al horizonte. Si esto estuviera aquí, la latitud sería 90. ¿Vale? Entonces, con la estrella polar, aparte de saber dónde está el norte, puedes determinar cuál es tu latitud dentro de la Tierra. Que eso es muy útil. No, hombre, no creo que sea muy útil, pero está bien saberlo. Siempre se pueden dar a ligar o algo así. Vale. Estas son las constelaciones que se ven en las constelaciones del hemisferio norte. ¿Vale? Esta es la estrella polar, que por aquí es por donde pasa. Y aquí entonces tenemos, pues las típicas, que además, las típicas para nosotros, pues las vemos siempre son la Osa Menor, la Osa Mayor, que nosotros lo típico que se ve es esto de aquí, pero la Osa Mayor, como veis, es más grande y sí que puede tener más o menos forma de osa. Bueno, estas son un poco las constelaciones que se ven. Aquí hay unas constelaciones que vamos a tratar luego, que son, bueno, unas que están por esta zona, ¿vale? Pero bueno, si os fijáis, fijaos en los nombres. Hércules, Cefeo, Casiopea, Andrómeda, Perseo, Pegaso, ¿vale? Draco. Bueno, los nombres todos pertenecen a la mitología griega. Eso es porque como al final lo que está estandarizado ha sido lo occidental, ¿no? Lo que viene pues de Grecia y demás, pues o sea, evidentemente cada cultura, cada civilización le ha puesto sus propios nombres y ha dicho, no, pero es que este ya no venía con esto, lo venía con esto y con esto y con esto. Y veía un caballo en vez de una osa. Bueno, cada uno ha hecho lo que le parecía con las constelaciones. Lo que pasa es que al final lo que ha prevalecido ha sido la griega. Por eso las constelaciones del hemisferio norte tienen nombres griegos. Vamos a ver las del hemisferio sur. En el hemisferio sur, para empezar, si os fijáis, no hay ninguna que pase por aquí. No hay ninguna estrella que indique al sur. Aquí sí teníamos una que indicaba al norte, pero aquí no. Entonces aquí, para saber el sur pues se utiliza un poco la cruz del sur, la cruz del sur indica más o menos, bueno. Lo que quiero que veáis aquí es que si os fijáis, los nombres ya son muy diferentes. Por ejemplo, Vela, Columba, Tucana, bueno, Camaleón, hay otra. ¿Por qué estas estrellas no tienen nombres de mitos de nada? Bueno, pues porque, como digo, lo que prevaleció fue la concepción occidental. Entonces, los occidentales que descubrieron en el hemisferio sur eran los marineros. O sea, fueron los primeros. ¿Y eso qué es? Eso no es la Osa Mayor, no. Bueno, pues eso lo vamos a llamar la vela del barco. Vela. ¿Eso qué es? Eso se parece a un tucán, que acabo de descubrir lo que es. Venga, pues un tucán. ¿Sabes? Entonces, claro, esto es mucho de colonización. Pues la gente, el descubrimiento de América, todo eso, ¿no? Gente que ha venido en Occidente y sí ha descubierto para ellos este tipo de constelaciones. ¿Vale? Entonces, los nombres que les puso fue el nombre Telescopium. Son nombres más hindús. Bueno, son nombres que no tienen nada que ver con una mitología griega en concreto. ¿Vale? Lo paso, ¿vale? Vale. Otra cosa que también se habla mucho de las estrellas y no sé qué, es el zodiaco. ¿Alguno de vosotros sabe? Bueno, supongo que todo el mundo sabe cuál es su signo del zodiaco. ¿Pero sabéis por qué tenéis ese signo del zodiaco? A ver, alguien que levante la mano o que lo venga. Porque se pueden ver en ese mes esas constelaciones. Porque se pueden ver en ese mes esa constelación. ¿Alguien más? ¿Todos pensáis que es eso? Sí, ¿no?
Vale, pues eso es exactamente lo que no es. A ver, seguro que alguna ha escuchado, sí, porque era donde estaba el sol cuando tú naciste. Es como, ¿eso qué significa? ¿Cómo el sol cuando ¿qué pasa? ¿Que el sol se fue a Leo cuando yo nací y luego volvió para irse a Aries un poco antes, o lo que sea, un poco más tarde? No. Con esto yo creo que lo vais a entender. Oh, yo necesito una cosa así para entenderlo. La Tierra está dando vueltas alrededor del Sol, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que estas constelaciones están muy lejos, muy lejos. Para nosotros es como si no se movieran. O sea, da igual que las miremos en enero que en agosto, ¿vale? Que van a estar siempre ahí. O sea, otra cosa es si nosotros desde nuestra latitud lo que sea la podemos ver. Pero digamos que respecto a la Tierra no se mueven. En cambio el Sol sí. ¿Vale? ¿Qué quiere decir, por ejemplo? ¿Que aquí hay alguien que sea acuario? ¿Nadie acuario aquí? Vale, pues un momento. Tengo que beber para... Bueno, supongamos... Tú eres Piscis. Vale. Vamos a suponer que eres acuario durante un... ¿Cómo te llamas? Alessandra. Bueno, vamos a suponer que Alessandra es acuario. Pues entonces, Alessandra, cuando tú supuestamente naciste, ¿qué es lo que pasaba? Que la posición relativa entre la Tierra, el Sol y Acuario estaban en línea. Es decir, la Tierra, cuando pasa por aquí, si tú naces cuando la Tierra pasa por aquí, tu signo es el que estaría detrás del Sol. ¿Vale? En ese sentido sí que es un poco por el cual el Sol está pasando, ¿vale? Pero tú en realidad eres Piscis. Entonces tú no naciste cuando la Tierra estaba aquí, tú naciste cuando la Tierra estaba aquí. ¿Por qué? Porque Piscis está aquí. Entonces tú naciste y el Sol estaba como pasando por Piscis. Para nosotros el Sol lo que va haciendo es como si fuera realmente pasando por las constelaciones. Pero en realidad no, somos nosotros los que nos movemos. Por ejemplo, Nieve, a ver Nieve, di hola. Que es Aries. Y Anita, también es Aries, ellas nacieron cuando la Tierra estaba aquí, ¿vale? Y yo, que soy Leo, nací pues cuando la Tierra estaba en el otro lado, ¿vale? Eso es el sentido que tienen los horóscopos, bueno, los signos del zodiaco, ¿vale? Luego, el hecho de que si esto esté relacionado con tu carácter no sé qué, pues eso ya es diferente. Don Carlos. Venga. En las creencias premedievales. Me vas a poner en un apuro, ¿verdad? ¿Me vas a poner en una situación que no te dejas contestar? No sé. Bueno, venga, pues intentamos. En las creencias premedievales se habla mucho y algunos aún utilizan ese concepto, o sea, el signo regente y el signo oculto. En esa relación de direcciones, en el caso de la joven que es acuario, el signo regente, según esa concepción, eso estamos hablando más o menos del siglo X hacia atrás, la idea es que era como es, o sea, la pregunta es, si el signo regente es el que está oculto al sol, y si el signo oculto es el que realmente está visible a la Tierra. Claro, o sea, yo, el signo regente y signo oculto no sé lo que es, pero sí te digo que precisamente es un poco lo que decía la chavala, la chica, de que, bueno, yo entiendo que si yo soy Leo es porque cuando yo nací, Leo estaba ahí, y ahora que más se veía o algo así. Y es todo lo contrario, ¿por qué? Pues porque si tú eres Leo, o bueno, en este caso, si Alessandra supuestamente fuera Acuario, ¿qué pasa? Que claro, aquí solo Acuario se vería por la mañana, porque es la parte del Sol, o sea, es la parte de la Tierra que está recibiendo el Sol, pues Acuario está detrás, pero entonces estaría por la mañana, no lo vemos. ¿Qué va a ver Alessandra en su cuando nace? Por la noche, Leo, que soy yo, que es mucho mejor. No, va a ver justamente la apuesta. Entonces yo supongo que lo que tú dices, Carlos, está muy relacionado con eso.
con la que se asigna es la que no se ve, y probablemente haya una relación con la que sea opuesta, que es la que sí se ve en ese momento. Sí. ¿Sabes? Y yo creo que eso es lo que utiliza la mayoría no solo, sino también la gente que predice con cartas del tarot Marsella y toda esa cuestión si tú eres Aries, entonces tu signo opuesto va a ser, o sea, como tu media naranja, va a ser la que está en dirección y por eso a través de que pasa el tiempo y los días, es que ellos se toman la superstición, pero no es superstición, para otros es cierto, hoy estás en alineación contra sí. entonces por eso tienes más afinidad hoy con la gente de Acuario que con la gente de... Claro. Yo es que soy muy poco de leer horóscopos, que me habré leído como 12.000 solo. No, la verdad es que me he leído muy pocos horóscopos y no sé muy bien este tipo de cosas. Pero sí, claro, es lo que decía. Estos son los signos del zodiaco. Luego, que esto tenga una relevancia en vuestra vida y una influencia en vuestra personalidad y lo que sea, pues eso, yo qué sé, eso ya no lo sé yo. Yo les puedo decir por qué, tú eres Piscis. ¿Alguien no ha levantado la mano? ¿Alguien ha levantado la mano? Esto queda más o menos claro, ya sabemos por qué somos lo que somos. Simplemente porque el Sol estaba pasando, entre comillas, por esa zona. ¿Vale? Bueno, entonces nunca verás la constelación de tu signo en tu cumpleaños, porque estará justo por la mañana, no sabéis. ¿Vale? Así que era todo lo contrario. No sé, yo he visto esta relación, nunca la había escuchado, de la lectura de la física, Claro. pero sí de la lectura de la astrología. Bueno, Carlos, para ponerse en contacto, aparte de ser mi director de la investigación, ha hecho teología, es teólogo y demás. A ver si sabe de eso. O sea, que se me puede hablar. Sí. Habla, dime. Por ejemplo, cuando los textos bíblicos, por ejemplo, la lectura teológica que se hace de los textos bíblicos, de todos modos no hay que perder de vista que tenemos una religión astrológica, ¿sí? Astrológica, todo está basado en la astrología. Entonces la simbólica nominal se utiliza para determinar, por ejemplo, una persona, en este caso Jesús, que es la más representativa. Ellos simbolizan a Jesús bajo dos conceptos. Uno, el Cordero de Dios. Dos, el León de Judá. Son los dos. Sí. Entonces me llama la atención porque es que casualmente alinea Leo, Tierra, Sol, Capricornio, que son los signos de donde seguramente algunos teólogos nos inclinamos a pensar, no sé qué mes es en este momento, pero calculando los meses, podríamos calcular. Sí, enero Capricornio y Leo. Porque tenemos esa fecha de mes que pudo haber nacido Jesús. Pero lo que quiero decir es que mira cómo la simbólica bíblica utiliza la astrología para definir la condición misma de la persona. Y entonces el Cordero de Dios, por decir, están los signos. El signo Capricornio está el signo de Leo, que son los que movilizan todo el pensamiento cristiano, pero hay otra mirada, y es que en el siglo primero se hablaban de que había una influencia de los signos en las personas, ¿sí? Entonces había una triangulación de signos. Por ejemplo, en el caso de eso, es que estoy asombrado, necesito que me regalen esta diapositiva. Sí, esto sí que yo lo doy. Tengo que dedicar mucho a mirar, mucho rato. Me asombra porque es que si yo alineo Leo con Capricornio, el tercer signo de Jesús es Piscis, ¿sí? Y es la triangulación de la simbología con que de hecho la era de Piscis, que terminó en 2012, se inaugura con el nacimiento de Cristo.
Y por esta razón, ustedes verán que los sacerdotes utilizan en sus ornamentos un dibujito de pescado, porque a Jesús se le asoció con eso. No es que sea signo